Tía, pues nada, que estoy de bajón. Sí, sí, tengo salseo, traigo salseo. Nada, pues que anoche salimos, me tuve que acoplar, de hecho, me tuve que acoplar porque es que ni me invitaron y estaba allí y sí, y lo intenté, pero me hizo la cobra. Sí. Oye, pero no lo cuentes porque eres una boca chancla, por favor. De bajón, acoplarse, la cobra, boca chancla. ¿Qué? ¿Has entendido algo en esta conversación? Y sobre todo, ¿la gente en España de verdad habla así? En España usamos muchísimas palabras coloquiales en nuestras conversaciones de la vida diaria. Y si no has entendido nada en esa conversación, no te preocupes, porque aquí estoy yo para explicártelo. Hoy vamos a aprender 5 palabras de español coloquial de España. Y antes de empezar, si todavía no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y en este canal te ayudo a mejorar tu nivel y a hablar español de manera más natural. Antes de nada, quiero hacer una aclaración. Cuando estás estudiando español como lengua extranjera, no es necesario aprender vocabulario coloquial. Este tipo de expresiones pueden ser un poco peligrosas y antes de usarlas tienes que estar segura o seguro de conocer muy bien el significado. Y aunque no es obligatorio usar este tipo de expresiones, en mi opinión sí que es necesario conocerlas, entenderlas, porque los nativos las usamos continuamente. Y ahora ya sí, empezamos. La primera palabra es bajón, o de forma más completa, estar de bajón. Estar de bajón es una expresión que usamos para decir que estamos tristes y decaídos. ¿Sabes cuando estás triste y te quedas como sin energía, como así? Pues eso es estar de bajón. La segunda palabra que aparecía en la conversación del principio era salseo. Salseo. Yo llamaba por teléfono a una amiga y le decía, sí, tengo salseo. Pero ¿qué significa salseo? Bueno, salseo es otra forma de decir cotilleo, es decir, hablar sobre la vida de otras personas de manera indiscreta. Esto es algo muy español. De hecho, en España son muy populares las revistas de cotilleo, es decir, las revistas en las que se habla de la vida de personas famosas. Y salseo simplemente es una forma más moderna de decir esto. Salsear significa entrometerse en todo, especular sobre la vida de otras personas y es una palabra que se usa normalmente para criticar. Si te interesan estos temas de cotilleo, de personas famosas, cantantes, actores, todo eso, hay un podcast divertidísimo que se llama Puro Salseo. La siguiente palabra es acoplarse. En el diálogo del principio del vídeo estoy hablando con una amiga de lo que me pasó la noche anterior y le digo, sí, y tuve que acoplarme. Encima tuve que acoplarme. Acoplarse significa unirse a un grupo sin que te inviten. Y según el tono que se use en la conversación, puede tener un significado positivo o más negativo. Por ejemplo, si yo digo, mi hermano se ha acoplado a la fiesta. Se ha acoplado. Significa que yo no quiero que venga. No tengo ninguna ganas de que mi hermano venga a la fiesta, pero se ha acoplado. Se ha unido al grupo sin que nadie lo invite. Pero en otro contexto, imagínate que una amiga con la que te llevas muy bien, tenéis muy buena relación, te dice, oye, pues voy a ir al cine, por ejemplo, a ver la película de Barbie, ¿no? Que ahora todo el mundo está viendo esa película. Voy a ir al cine. Y tú puedes decir, pues me acoplo, voy contigo, aunque no me invites, voy contigo. En ese caso no es un insulto, no es negativo, ¿vale? Simplemente pues es una expresión coloquial para decir, yo también voy. Vale, y ahora llegamos a un punto un poco extraño de la conversación. Me hizo la cobra, pero la cobra no es un animal, una serpiente. Entonces, ¿por qué digo eso cuando estoy contando una historia que pasó en una discoteca, en una fiesta? Esta expresión me encanta. Está relacionada con los besos. Imagina esta situación. Hay una persona que te gusta
sientes atracción hacia esa persona y estáis, por ejemplo, en una discoteca bailando, ¿no? Y tú sientes que ha llegado el momento. Te acercas a esa persona convencida, intentas darle un beso, pero esa persona hace este movimiento, como una cobra. ¿Vale? Hace ese movimiento y se quita para no besarte. Bueno, pues eso es hacer la cobra. Si quieres, dime en los comentarios si en tu idioma también existe una expresión parecida. Y llegamos a la quinta palabra, boca chancla. La última parte de la conversación era, oye, no se lo cuentes a nadie, ¿eh? No se lo digas a nadie, que eres una boca chancla. Mirad, esta palabra está formada por dos palabras, boca y chancla. Esto es una chancla. Entonces, si yo digo que tienes la boca como una chancla, ¿qué crees que puede significar? ¿Qué significa? Pues significa que tienes la boca muy grande, ¿vale? Y en español, tener la boca grande o la lengua larga también significa que hablas mucho, que hablas demasiado. Por eso, boca chancla es un insulto que usamos para las personas que hablan más de la cuenta. ¡Cállate ya, boca chancla! ¡Que eres un bocazas! Boca chancla. Para terminar, solo quiero decir una cosa importante. Todos conocemos a un boca chancla. Y si no lo conoces, eres tú. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres, dime en los comentarios qué palabra o palabras nuevas has aprendido en este vídeo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo conmigo, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡No me hagáis la cobra! ¡Adiós!